Feliz día, jóvenes. Somos el Colegio Coronel Francisco Linares. La asignatura para este día es Lenguaje y Literatura. Su docente que se la imparte es Yesenia Elías. Jóvenes, hoy estamos con fecha miércoles 28 de octubre del año 2020. Nuevamente traigo a esta parte la reflexión para este día, que dice de la manera siguiente: sé fuerte para que nadie te derrote, sé noble para que nadie te humille, sé humilde para que nadie te ofenda y sigue siendo tú para que nadie te olvide. Espero que les haya gustado, jóvenes, y asimismo que lo podamos poner en práctica. Empecemos a hablar, jóvenes, sobre lo que hemos de ver este día, y el tema para esta ocasión se titula Los neologismos. Y como indicador de logro, queremos que ustedes construyan ágilmente grupos de palabras con neologismos. A continuación, queremos que ustedes conozcan la definición de neologismo, también que vean las variaciones que tiene un neologismo, por ejemplo, por composición, derivación y para síntesis. También por acronimia, y por último, por extranjerismo y barbarismo. Empecemos, jóvenes, hablando acerca de la definición de qué es un neologismo. Como recordarán, en la clase pasada estuvimos viendo el español estándar, y dentro del español estándar mirábamos parte de las variaciones lingüísticas que tiene el español. Y dentro de las variaciones lingüísticas se desglosaban los neologismos. Por ello, hoy nos vamos a centrar acerca de esta variante de habla y cómo nosotros la estructuramos y la utilizamos. Jóvenes, los neologismos son ciertos usos o expresiones de palabras que tradicionalmente no existen en nuestra lengua y que nosotros las renovamos o las inventamos. ¿Por qué? Por una necesidad de nuestra realidad. Hay que destacar, jóvenes, que las variantes lingüísticas, como bien dice la palabra variante, es algo constante, es algo novedoso, algo que va de continuo cambio. Por eso tenemos que dentro del neologismo vamos a encontrar la lengua que va a ser y que es algo vivo que se renueva continuamente. También encontraremos que la lengua se adapta a las nuevas realidades. Por ello, vamos a encontrar y aplicar los neologismos. Como es necesario destacar, el neologismo es una palabra compuesta que nosotros entendemos que neo significa nuevo y logismo palabra, nueva palabra que nosotros hemos de crear por una realidad o por una adaptación. Va a depender de nuestras circunstancias. El neologismo, jóvenes, son palabras nuevas que se forman para nombrar esas nuevas realidades. Y traigo el ejemplo de el telégrafo. Probablemente el instrumento no lo usamos en nuestra época, pero sí sabemos el objeto, el diseño y para qué se creó. Sabemos que fue un medio de comunicación en épocas pasadas. Ese fue un neologismo creado de acuerdo a la realidad de aquel entonces.
Ahora, ¿cuál va a ser la realidad de los neologismos que nosotros hemos adaptado de acuerdo a nuestra realidad de esta época para podernos comunicar? El emblemático que nos comunica a todos es el internet. Entonces aquí desfasamos la palabra telégrafo y utilizamos la palabra internet, que será parte de un neologismo que nosotros hemos adaptado de acuerdo a la renovación que tenemos y a la realidad que necesitamos, para que vayamos entendiendo cómo se crea, se forma y se aplica un neologismo. Pasemos, jóvenes, a ver parte de las variaciones que tiene el neologismo. Y vamos a ver primero el neologismo por composición. A este se le conoce así, ya que es una unión de dos o más lexemas para formar un nuevo término. En otras palabras, jóvenes, la composición es la unión de dos palabras y que nosotros normalmente la conocemos como palabra compuesta. La unión de dos palabras simples nos da igual a una palabra compuesta. Entonces a eso se le conoce como neologismo por composición. También tenemos el neologismo por derivación. A este, jóvenes, se le ha de conocer, ya que se ha utilizado de acuerdo a su composición usar un sufijo, ¿verdad? Teniendo la raíz del lexema, se le añade un sufijo. Ejemplo que les traigo, que no se los puse aquí, tenemos la palabra impresora, que se deriva de la palabra imprimir, que es la raíz, y el sufijo, que sería hora. Y eso nos da la palabra de derivación como impresora. También tenemos la palabra computadora, que sería la raíz computar, y se le está dando o añadiendo el sufijo también hora, y nos da la palabra de derivación computadora. Tenemos aquí, jóvenes, algunos neologismos con sufijos de origen griego, algunos familiarizados, otros no. Por ejemplo, química, cristianismo, protagonista, que nosotros las aplicamos de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, si se fijan, en negrita está el sufijo que se le da, así como los dos ejemplos que le mencionaba de impresora y computadora. Entonces, así se deriva un neologismo de derivación. El neologismo, entonces, de derivación va a ser la adición que le vamos a poner al lexema, a la raíz, con los sufijos que nosotros conocemos, ¿verdad? Para poder crear nuevas palabras. También, jóvenes, para ir avanzando, también tenemos el neologismo por parasíntesis. Este se asemeja bastante al de composición, ya que también vamos a tener la unión de dos palabras, y eso nos va a dar un significado, una composición o una derivación al mismo tiempo. Solo que en este caso no van a ser simples palabras, sino que también tiene un significado más interno, ¿verdad? Los ejemplos que están en la imagen dice criminazis, que sabemos que sería, o que querían poner criminales nazistas, ¿verdad? Que sabemos que los nazis fue un grupo alemán dirigidos por Hitler que odiaban a los judíos, etc. Humanicidas, que quisieron poner, ¿verdad? O referirse a que
somos iguales por ser humanos, pero a la vez nos estamos matando, ¿verdad? Humanicidas, por decirlos. Entonces aquí también tenemos una composición que les está dando otro significado a lo que queremos decir. Y para ir avanzando, jóvenes, también tenemos el neologismo por acronimia. Este, jóvenes, se nos va a hacer un poco más fácil porque en palabras mías el neologismo por acronimia van a ser las siglas, ¿verdad?, que nosotros vamos a ir utilizando, o las abreviaturas, mejor dicho, de las palabras que nosotros conocemos para dirigirnos o para utilizarnos. Y aquí está un ejemplo: ovni. Nosotros cuando escuchamos esa palabra inmediatamente lo relacionamos con seres extraterrestres, ¿verdad? Entonces eso significa objeto volador no identificado, ovni. Entonces a eso se le conoce como neologismo por acronimia, ¿verdad?, a las abreviaturas que se les va a ir dando a las palabras. ¿Quiénes de ustedes sabían que láser significa amplificación de la luz por emisión simulada de radiación? Eso es en español. En inglés se pronuncia de diferentes maneras, pero para que vean parte de los neologismos que nosotros utilizamos para hacer más fácil la necesidad de poder pronunciar o de relacionar las palabras de acuerdo a nuestro contexto. El acronimio va a depender de acuerdo, como les dije, al contexto. Para ir avanzando, jóvenes, y ya con esto concluir, tenemos los neologismos por extranjerismo y barbarismo. Como bien dice la palabra primera, extranjerismo se deriva de países extranjeros que nosotros los adaptamos. A menudo el idioma no tiene ninguna otra alternativa, pero dadas las circunstancias y las nuevas realidades que nosotros afrontamos como seres humanos, es necesario acudir a otras lenguas. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho: oye, es necesario e importante saber el inglés, porque si no sabes, no vas a tener oportunidades? Entonces, si se fijan en la realidad, ya no es por curiosidad, sino que por necesidad para poder ser algo o alguien en esta vida. Entonces, por eso les decía que la realidad de estas palabras va a depender de cómo nosotros la vamos a utilizar, ya sea por placer o por necesidad. En el caso de las palabras extranjeras, jóvenes, va a depender de las alternativas que nosotros vamos a tener. Si lo hacemos, como les decía, porque es un proceso educativo que vamos a seguir, o porque el mundo me exige saber parte de algunas palabras extranjeras para no desfasarme en mi lengua y como hablante. Entonces, el extranjerismo viene, jóvenes, para enseñarnos algunas palabras que probablemente no las podamos pronunciar correctamente, pero que tenemos una idea de lo que se refiere y dentro de nuestro contexto de habla los utilizamos. Ahí tenemos unos ejemplos en inglés, ¿verdad?, y que nosotros las utilizamos. Tal vez no puse muchas conocidas, pero tenemos CRAT, tweet, otras que a ustedes se les vengan en mente, siempre de origen extranjero. Shopping, ¿verdad?, que nosotros hoy los utilizamos. Mall, o tallas utilizamos hasta en tallas todas esas derivaciones de palabras extranjeras.
Ahora pasemos viendo acerca del barbarismo. Pues bien, fíjense que la palabra barbarismo se deriva de la historia que se da allá en la época de los romanos, ya que los romanos le llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos o extranjeros que llegaban a su ciudad y por ende tenían su misma lengua, ¿verdad? Y querían adaptarse a la lengua romana. Entonces a esos visitantes, a esos extranjeros, se les llamaban bárbaros. Entonces de ahí se deriva la palabra barbarismo. El barbarismo, jóvenes, es también otra pronunciación que nosotros utilizamos de forma errónea, pero que al transmitirse por las necesidades o por la popularidad que puede tener esta palabra, se mantiene. Yo les decía en la clase pasada que nosotros, en vez de decir squad, nosotros decimos, perdón, que ni yo también puedo hablar mucho el inglés, decimos core, relacionando a la palabra moneda de 25 centavos. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos todos esos términos que se nos dificultan y que los adoptamos? Entonces a esas palabras no se le conoce como barbarismo, que son erróneas tal vez a la forma de pronunciar, pero por la misma transmisión popular se mantienen. En inglés tenemos unas palabras que nosotros anteriormente, bueno, creo que ustedes no lo utilizaron, pero ¿quién conoce el CD o el DVD? Esas abreviaturas o esas pronunciaciones bárbaras son extranjeras, pero por nuestra misma incorrección de no saber bien el idioma, se llegó a ese extremo de pronunciarlas como CD y DVD. Queda de tarea que ustedes busquen cómo se pronuncia y cómo se escribe en inglés los dos ejemplos que les estoy dando. Jóvenes, hasta aquí sería la clase de este día. Yo sé que ha sido un poquito larga, pero es necesario que ustedes conozcan parte de nuestras variaciones lingüísticas en español y que asimismo conozcan parte de las raíces de las palabras que nosotros hoy pronunciamos, que hemos desfasado y que vamos relacionando. Yo en el área de extranjerismo me quedé corta con palabras, ¿verdad? Pero hay bastantes jóvenes que han surgido, ¿verdad? Como el tweet, el email, el messenger y todas esas que son nuevas. En el caso del barbarismo también, como les decía, son palabras que en la formulación son erróneas, pero por la misma transmisión popular y por lo novedoso que son en el contexto que surgen, se nos dificultan pronunciar. Pero también está lo contrario, que sería el arcaísmo. No lo tome en cuenta porque está atrás, o sea, desfasado, como decimos nosotros, a la información. Pero el neologismo o arcaísmo son palabras antiguas que se pronunciaban, pero que se van cambiando de acuerdo al tiempo. Por eso no las toqué. Entonces, jóvenes, hasta aquí sería la información de esta clase. Gracias por su atención y mencionar que esta es la última clase del periodo 4. Agradecer su participación, su responsabilidad
y dedicación que tuvieron en todos estos periodos, en la asignatura de lenguaje y literatura. Me llena de satisfacción poder haberles informado y dado a conocer cada uno de los temas de cada unidad. Se les aprecia y se les reconoce a cada uno de ustedes su esfuerzo. Pasen feliz día y pasamos a realizar la guía hora clase.